Bienvenidos a La Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 233. Jerusalén ya ha caído. El ruido de la batalla quedó atrás, pero ahora comienza otra clase de desafío. Los que sobrevivieron tendrán que decidir qué camino tomar. En medio de la incertidumbre, el miedo y las heridas que dejó la guerra, una vez más Dios vuelve a hablar para mostrarles el rumbo. En esta lectura vas a encontrar los acontecimientos que siguieron a la caída de Jerusalén, el nombramiento de un nuevo gobernador, conflictos entre los pocos que permanecieron en la tierra y un grupo de personas que buscan la dirección de Dios antes de tomar una decisión muy importante. También vas a ver el contraste entre preguntar cuál es la voluntad del Señor y estar realmente dispuesto a obedecerla. Estos capítulos muestran que las decisiones más importantes no siempre se toman en medio de la crisis, sino después de ella. Cuando todo parece haberse derrumbado, Dios sigue ofreciendo dirección para quienes están dispuestos a escuchar. Mientras avanzas en la lectura, descubrirás que el futuro del pueblo no dependerá solamente de las circunstancias que están viviendo, sino de la respuesta que dará a la voz de Dios. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Jeremías capítulo 40. Jeremías sale de la cárcel. Dios volvió a hablarme cuando me llevaban a Babilonia, junto con los prisioneros de Judá y Jerusalén. Cuando llegamos a Ramá, el comandante Nebuzaradán me quitó las cadenas y me dijo a solas: el Dios de Israel me pidió que te dijera que Él mandó este desastre sobre tu país para cumplir con sus amenazas. Ustedes se rebelaron contra Él y fueron muy desobedientes. Por eso les pasó todo esto. Ahora mismo voy a quitarte de las manos esas cadenas. Si quieres, puedes venir conmigo a Babilonia. Ahí yo te cuidaré muy bien. Si no quieres, puedes irte a donde quieras. Toda la tierra está a tu disposición. Como Nebuzaradán me vio indeciso, me dijo: el rey de Babilonia ha nombrado a Gedalías como gobernador de las ciudades de Judá. Creo que te conviene quedarte a vivir en este lugar con él y con tu pueblo, pero estás en libertad de ir a donde quieras. Dicho esto, Nebuzaradán me dio bastante comida y un regalo, y me dejó ir. Fue así como me quedé en Israel con la gente de Judá que no fue llevada prisionera a Babilonia. Me quedé a vivir en Mizpá, cerca de la casa de Gedalías. Plan para matar a Gedalías. El rey de Babilonia nombró a Gedalías gobernador de Judá. Lo puso a cargo de los que se habían quedado allí, que eran los más pobres del país. Cuando se supo la noticia, algunos jefes y soldados de Judá todavía estaban en el campo. Entonces fueron a Mizpá junto con los soldados que estaban bajo su mando, y se presentaron ante Gedalías. Entre ellos estaban Ismael, los hermanos Johanán y Jonatán, Seraías, Jesanías y los hijos de Efai. Gedalías les dio ánimo a todos ellos y les hizo la siguiente promesa: no tengan miedo de los babilonios. Quédense a vivir en Babilonia y ríndanse al rey. Yo les prometo que les irá bien. Voy a quedarme a vivir en Mizpá, y cuando los babilonios vengan acá, yo hablaré a favor de ustedes. Solo les pido que vuelvan a sus ciudades y que se encarguen de cosechar los frutos de verano y de almacenar el vino y el aceite. Los judíos que estaban en Moab, Amón y Edom se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado en Judá a unos cuantos judíos y que había puesto a Gedalías como gobernador de Judá. También lo supieron los judíos que vivían en otros países. Así que todos ellos vinieron para volver a establecerse en Judá. En cuanto llegaron, fueron a presentarse ante el gobernador Gedalías, que estaba en Mizpá. También ellos se dedicaron a cosechar los frutos de verano y a guardar mucho vino en las bodegas. Un día, Johanán, hijo de Careac, fue a Mizpá para hablar con Gedalías. Lo acompañaron todos los jefes militares que estaban en el campo. Al llegar le dijeron: queremos advertirte que Baalís, el rey de Amón, quiere matarte.
Para eso ha contratado a Ismael, hijo de Netanías. Como Gedalías no les creyó, Johanán le propuso en secreto: Gedalías, no podemos permitir que este Ismael te mate. Si llega a matarte, se dispersarán todos los judíos que se han puesto a tus órdenes, y con eso Judá acabará de hundirse. Déjame ir a matarlo. Te prometo que nadie sabrá quién lo hizo. Pero Gedalías le advirtió a Johanán: ni se te ocurra hacerlo. Eso que me dices de Ismael es pura mentira. Muerte de Gedalías. Ismael era hijo de Netanías y nieto de Elisamá. Había servido como oficial del rey de Judá, pues pertenecía a la familia del rey. En el mes de Etanim, Ismael fue a Mizpá y se presentó ante el gobernador Gedalías. Iba acompañado de 10 soldados. Gedalías invitó a comer a Ismael y a sus acompañantes. Allí en Mizpá, mientras comían, Ismael y sus hombres se levantaron y mataron a Gedalías. Ismael mató también a todos los judíos y soldados babilonios que estaban allí. Al día siguiente, nadie se había enterado todavía del asesinato de Gedalías. Entonces llegaron 80 hombres de Siquem, Silo y Samaria. Iban al templo para presentar ofrendas y quemar incienso en honor de Dios. Iban sin barba, con la ropa rota y con el cuerpo lleno de heridas que ellos mismos se habían hecho. Como Ismael todavía estaba en Mizpá, salió a su encuentro. Mientras avanzaba, fingía estar tan triste como ellos. Cuando estuvo cerca, les dijo: vengan a saludar al gobernador Gedalías. Pero antes de que llegaran al centro de la ciudad, Ismael y sus hombres comenzaron a matarlos y los iban arrojando en un pozo seco. Ese pozo había sido construido por el rey Asa de Judá para defenderse de los ataques del rey Basá de Israel. En ese mismo pozo habían arrojado el cadáver de Gedalías. El pozo ya estaba lleno de cadáveres, cuando 10 de los 80 hombres le rogaron a Ismael: no nos mates, en el campo tenemos escondido mucho trigo, cebada, aceite y miel. Ismael los dejó con vida, pero se llevó prisioneras a las hijas del rey y también a la gente que se había quedado en Mizpá y que Nebuzaradán había puesto bajo el cuidado de Gedalías. Con toda esa gente prisionera, Ismael se dirigió a la región de los amonitas. Cuando se supo lo que había hecho Ismael, salieron a perseguirlo Johanán, hijo de Careac, y todos los jefes militares que estaban con él. Lo alcanzaron cerca del gran pozo del agua que está en Gabaón. Todos los prisioneros que llevaba Ismael se pusieron muy alegres cuando vieron a Johanán y a todos los jefes militares. Y enseguida se dieron vuelta y se fueron con Johanán. Pero Ismael y 8 de sus hombres lograron escapar y huyeron hacia la región de los amonitas. El pueblo quiere escaparse a Egipto. Johanán y los jefes militares que lo acompañaban rescataron a los que Ismael se había llevado desde Mizpá luego de haber asesinado a Gedalías. Entre ellos había mujeres, niños, soldados y oficiales del rey. Luego comenzaron el largo viaje de regreso y descansaron en Gerut Kibán, un lugar de descanso que está junto a Belén. De allí pensaban seguir hasta Egipto para escaparse de los babilonios. Tenían mucho miedo de ellos porque Ismael había matado al gobernador Gedalías. Jeremías capítulo 42. Pero Johanán y Azarías, hijo de Josaías, vinieron a hablar conmigo junto con los jefes militares y el pueblo, desde el más viejo hasta el más joven. Me dijeron: por favor, Jeremías, atiéndenos y pide a Dios por todos nosotros. Tú bien sabes que éramos muchos, pero ahora solo quedamos muy pocos. Pídele a Dios que nos diga a dónde tenemos que ir y qué debemos hacer. Yo les contesté: está bien, voy a rogarle a Dios por ustedes, tal como me lo han pedido. Todo lo que Él me diga, yo se lo diré a ustedes. No les voy a esconder nada. Ellos me prometieron: haremos todo lo que Dios nos mande hacer, nos guste o no nos guste. Ponemos a Dios como testigo fiel y verdadero de que cumpliremos nuestra promesa. Si le obedecemos, estamos seguros de que nos irá bien. Días después Dios me habló. Entonces yo llamé a Johanán y a todos los que habían venido con él y les dije: el Dios Todopoderoso me manda a decirles que se queden a vivir en Babilonia, que no volverá a destruirlos, sino que los bendecirá.
Me duele mucho haber tenido que castigarlos. No tengan miedo del rey de Babilonia. Pueden estar seguros de que el Dios de Israel va a protegerlos y a salvarlos del poder de ese rey. Dios tendrá compasión de ustedes y hará que también el rey de Babilonia los trate bien y les permita volver a su país. Pero si ustedes lo desobedecen y en vez de quedarse a vivir aquí, deciden irse a vivir a Egipto, entonces deben prestar mucha atención. Ustedes creen que si se van a Egipto, no correrán ningún peligro, pero yo les aseguro que también allá sufrirán a causa de la guerra y el hambre, y allí morirán. Una vez más les digo, todos los que decidan irse a vivir a Egipto morirán en la guerra, o de hambre, o de alguna enfermedad. Ninguno podrá librarse del terrible castigo que voy a mandarles. El Dios de Israel les advierte que, así como se enfureció contra los que vivían en Jerusalén, así también se enojará contra los que se vayan a Egipto. La gente se burlará de ustedes y los atacará. No volverán a ver este lugar. Recuerden que Dios les ha dicho que no vayan a Egipto. Ustedes son los únicos que quedan en Judá y deben entender bien lo que les estoy diciendo. Ustedes mismos me pidieron que le rogara a Dios por ustedes y se comprometieron a cumplir todo lo que Él les ordenara hacer. Hoy les he dicho lo que Dios quiere que hagan. Sin embargo, ustedes no quieren obedecer. Por eso, yo les aseguro que si insisten en irse a vivir a Egipto, morirán en la guerra, o de hambre, o de enfermedad. Hay una diferencia entre pedir un consejo y estar dispuesto a seguirlo. Muchas veces buscamos la opinión de alguien esperando que ese alguien confirme lo que ya hemos decidido hacer. Y si la respuesta no nos gusta, entonces simplemente buscamos otra que se ajuste más a nuestros deseos. Eso suele pasar. Pero eso también le ocurrió al pueblo, y lo vimos en la lectura de hoy. Después de la caída de Jerusalén, se acercaron a Jeremías para pedirle que consultara al Señor. Prometieron que obedecerían cualquier respuesta que Dios les diera. Pero cuando finalmente recibieron esa respuesta, descubrieron que no era lo que estaban esperando. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron ignorar las palabras de Jeremías. Mire, qué fácil es pensar que eso solo le ocurrió a ellos, al pueblo de Judá. Es fácil pensar eso. Sin embargo, también puede pasarnos a nosotros. ¿Cuántas veces oramos antes de tomar una decisión? ¿Cuántas veces leemos la Biblia? ¿Cuántas veces pedimos dirección? ¿O escuchamos el devocional buscando esa respuesta? Pero si Dios nos muestra un camino diferente al que habíamos imaginado, aparece la tentación de seguir haciendo nuestra propia voluntad. Mira, la verdadera confianza en Dios no consiste únicamente en preguntar qué hacer. También consiste en estar dispuestos a obedecerle, incluso cuando su respuesta desafía todos nuestros planes. Porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios siempre nos va a guiar pensando en nuestro bien. Y lo va a hacer cuando aprendemos a confiar de esa manera. Dejemos de buscar que Dios bendiga nuestras decisiones y más bien comencemos a permitir que sean nuestras decisiones las que estén alineadas
con su voluntad. ¿Qué aprendemos de la lectura de hoy? Buscar la dirección de Dios implica tener un corazón dispuesto a obedecerla. Mira, la fe madura no consiste en pedir que el Señor confirme nuestros planes, sino en confiar en que sus caminos siempre serán mejores que los nuestros. Cuando usted y yo decidimos seguir su voz, aún sin entender todas las cosas, vamos a descubrir que Dios siempre nos conducirá por el camino correcto. Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios. Un abrazo para todos.